Que el Señor les bendiga. Una vez más, estoy con ustedes. El Señor me ha permitido en esta oportunidad poder conversarles sobre su palabra. Para mí es una bendición y yo creo que para cada uno de los que estamos conectados también, ¿cierto? Un amén significa así sea, ¿cierto? Y lo creo. ¿Ya? Así que yo creo que todos están contentos de estar en esta tarde conectados. De estar en esta tarde conectados y adorando y bendiciendo el nombre del Señor, ¿cierto? Porque a eso nos hemos conectado, a conocerle cada día más, a estar con Él, a tener una perfecta comunión con Él, ¿cierto? Y Dios ha puesto este medio para que nosotros podamos estar conectados por este medio y es una bendición. A lo mejor muchos pensábamos que nunca más nos íbamos a poder ver nuestros rostros, pero Dios en su misericordia nos tiene esta bendición, esta plataforma, ¿cierto? Qué maravilloso es el Señor. Y si Él lo ha invitado hasta este momento a que usted esté en esta tarde, es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. El Señor no nos llama, no nos invita porque sí. Porque voy a ver si... No, es porque tiene propósito. En esta tarde el Señor nos va a enseñar de que Él sí tiene propósitos para con nosotros. Y vamos a ir inmediatamente a la palabra del Señor que se encuentra en Hechos 16, versículo 22. Y vamos a leer hasta el 31. Vamos a leer harto, ¿ya? Esta es la historia de Pablo y Silas, ¿ya? Pablo, un ex perseguidor de los cristianos, y Silas, un compañero fiel, un compañero de misiones, ¿ya? Así que le vamos a dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra, como les dije, que se encuentra en Hechos 16, versículo 22. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, eso de repente que Dios tiene a veces, ¿cierto? Qué hermoso, ¿les gustan esos de repente que hace Dios? Eso de repente es hermoso, ¿cierto? Y vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque en esta hora estamos frente a tu palabra. Aleluya. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, mi Señor, que tú nos des la sabiduría suficiente para poder comprender, para poder entender qué es lo que tú nos quieres enseñar, cuál es el propósito de tu palabra. Oh, amado Dios, yo te ruego que tú abra nuestro corazón y que tengamos un corazón sensible, un oído sensible a lo que tú nos quieres dar.
Gracias, mi Dios, y bendice a tus hijos, como tú me has bendecido por medio de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado que después de la tormenta viene la calma? Muchas veces hemos escuchado eso, ¿cierto? No hay mal que dure 100 años, algo por ahí también. Muchas veces lo hemos escuchado. Y cuando estamos con problemas, cuando estamos con una situación complicada, cuando nos dicen eso, como que no queremos ni escuchar que nos digan algo de eso. Como diciendo, si supieran lo que estoy pasando y me dicen que después de la tormenta viene la calma, como diciendo, si eso ya lo sé, ¿ya? Y no lo queremos escuchar. Pero gran ejemplo nos da Pablo y Silas. Ellos estaban encarcelados y yo creo que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, ¿cierto? Porque es difícil cuando se está viviendo una situación complicada, una situación difícil, una enfermedad larga, cuando tenemos problemas, es difícil, ¿cierto? Poder cantar, poder orar. Pero Pablo, estando encarcelado, por una razón tan injusta yo encuentro, porque cuando llegaron a Filipos, a una de las ciudades donde andaban haciendo misiones, donde andaban plantando iglesias, llegó a Filipos y se encuentra con muchas experiencias, pero les voy a contar una de ellas. Se encontró con una niña que tenía espíritu de adivinación, en donde reconoció a Pablo y a Silas que ellos eran hijos de Dios y que andaban hablando de Dios, que andaban predicando la palabra. Y esto le molestó a Pablo y a Silas, le molestó, le incomodó, porque la niña repetidas veces lo decía, porque tenía espíritu de adivinación, y lo descubrió. Entonces, en una de esas vueltas, digámoslo así, Pablo y Silas oran por ella y reprenden el espíritu inmundo, y el espíritu inmundo salió. Fue una incomodidad tremendamente grande para el amo de esa niña, porque ya no iba a poder hacer negocio con ella. Y se enojó tanto, es como que le estoy contando un cuento, una fantasía, pero es una realidad, ¿ya? Se enojó tanto que mandó a que tomaran preso, que los llevaran a la cárcel a Pablo y a Silas. Y no tan solo que los llevaran presos, sino que los golpearon, les pegaron mucho y los llevaron al final de una celda donde era lo más horrible que podía haber. Yo creo que si estuviésemos en la situación de Pablo y Silas, nos pondríamos a llorar, nos pondríamos a gritar y empezaríamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Pablo y Silas, como les decía, ellos cantaban y oraban a la medianoche, dice su palabra. Ellos cantaban y oraban a Dios. Y dice que todos los presos les escuchaban. Cuando de repente, como les decía, esos de repente de Dios, ¿les gusta a ustedes eso de repente que hace Dios? Cuando estás tan afligido, cuando crees que ya la respuesta no está, y de repente Dios te contesta. Qué hermoso, ¿cierto? Hermosa esa experiencia, es esta experiencia de repente que solamente Dios lo hace. Cuando de repente dice que vino un gran terremoto y se movió todo lo que estaba en ese lugar. Y Pablo y Silas cantaban. Y el carcelero, tan asustado por lo que estaba pasando, porque si se le arrancaban las personas que estaban presas, lo iban a matar a él. Y antes de que sucediera eso, él llegó y tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo le dice, le grita que no lo haga, ¿cierto? A ver,
para no, como dice el pastor, para no darle, no, ¿cómo dice usted? Para no torcerle la nariz a su palabra. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. El Señor en esta tarde te dice, no estés triste, no pienses mal, no te preocupes por nada. Estamos todos aquí. Están sus hermanos, están los pastores. Estamos todos juntitos aquí para apoyarles. No están solos. No estamos solos. Tu problema es mi problema. Tu situación es mi situación. Tu enfermedad, yo oro por ella también. Y así estamos todos juntos. Yo creo que eso sintió Pablo cuando le habló al carcelero y le dijo, no lo hagas, no te hagas daño, estamos todos aquí. Yo creo que Pablo cuando estaba en la cárcel con Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, yo creo que ellos estaban tan confiados que Dios les iba a dar la victoria, por eso cantaban. Y muchas veces nosotros nos sentimos como cuando Jonás estaba en el vientre del pez. A veces nos sentimos así, ¿cierto? Miramos para todos lados y no encontramos salida. Miramos para arriba, no hay salida, no hay respuesta. Miramos para el lado, tampoco hay respuesta. Muchas veces nos hemos sentido como Jonás. Pero Pablo y Silas nos enseñan que tenemos que levantar cantos a nuestro Dios, alabanza y orar a nuestro Dios. Solo así se rompen las cadenas. Solo así se ganan las victorias. Orando y cantando. Es difícil, es verdad, es difícil. Pero ¿se han fijado ustedes que cuando estamos en crisis, sobre todo cuando necesitamos que alguien ore por nosotros, es como que nos ponemos más sensibles a veces a lo que para orar? Como que queremos orar a cada rato cuando tenemos un problema. Es ahí cuando el Señor se manifiesta y se mueve a nuestro favor. El carcelero estaba a punto de matarse. Él no alcanzaba a ver, ni siquiera pensaba en el milagro que iba a ver ante sus ojos. Nosotros a veces tampoco nos damos cuenta y pensamos negativamente que no hay solución. Pero Dios sí tiene la solución. Él pidió encender una luz, que prendieran la luz del carcelero, para poder ver si realmente estaban ahí todos. Encendamos la luz también nosotros, para ver lo que Dios va a hacer con nosotros. La oscuridad no nos permite ver lo que Dios puede hacer, porque a veces nos encerramos tanto en el problema, en la dificultad, que eso no nos deja ver lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, el milagro que Dios tiene frente a nosotros. Es por eso que es necesario orar y cantar. Es necesario orar y cantar. Yo le digo por experiencia, yo no le estoy contando un cuento ni es algo que sale en la palabra. Y les puedo contar mucha experiencia. Con el pastor hemos vivido muchas experiencias en las que muchas veces nos tocó llorar y nos ha tocado llorar. También hemos estado enfermos, pero hemos clamado a este Dios maravilloso. Yo en una oportunidad les comenté que en tiempo de prueba cantábamos y orábamos con el pastor y no dejábamos de servir al Señor. Siempre le buscábamos, y lo digo para la gloria y la honra del Señor. Muchos me decían, ¿cómo tú puedes servir a Dios y mira la situación que están viviendo?
Y yo les conté a los pastores un día, yo les decía y con el pastor, yo sé que mi Redentor vive y Él nos va a ayudar y Él nos va a sacar de esto. ¿Cuándo? No sé. Mañana, pasado, en un mes más, un año más, 10 años más, no importa. Porque los tiempos de Dios no son los nuestros. Y eso es lo más maravilloso. Porque de repente Dios nos responde y Dios mueve todo. Cuando cantamos, cuando adoramos a Dios de corazón, todo se mueve. Los cielos se mueven. La misericordia de Dios se mueve. El amor de Dios se mueve a nuestro favor. Cuando cantamos y adoramos de corazón. Por eso es necesario que tengamos una perfecta relación con Dios. Para que lo conozcamos. Para que realmente sepamos quién es Él y qué quiere Él de nosotros también. De verdad, para mí esta palabra fue de mucha bendición y es de bendición. Yo les digo, hermano, si están pasando por una etapa difícil, complicada, Él no nos va a dejar. A lo mejor escuchamos noticias, a lo mejor muchas cosas que pueden pasar, a lo mejor en tu hogar hay problemas, yo no lo sé. Pero lo que sí sé, que mientras oremos y cantemos a nuestro Dios, el Señor va a romper las cadenas y vamos a ver cómo fue ese terremoto que hubo en la cárcel donde estaba Pablo y Silas. Ellos cantaban, adoraban, oraban a Dios y hubo un gran dice que de repente hubo un gran terremoto y se soltaron las cadenas y todo quedó ahí tal cual como estaba. ¿Para qué? Para que ese carcelero viera la gloria de Dios. Para que ese carcelero conociera a Dios. Era necesario que pasara lo que pasó con Pablo y Silas para que ese hombre pudiera entregar su vida a Dios. Porque la pregunta que les dice, y sacando, dice, entonces pidiendo una luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, se humilló a ellos y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Había un propósito. En toda dificultad, en todo proceso que vivamos, hay un propósito de Dios para nosotros. En toda dificultad, incluso en la enfermedad, hay un propósito de Dios para nosotros. Aunque sea difícil, aunque sea complicado, aunque no veamos como les contaba de Jonás, aunque no veamos nada, pero sí hay un propósito. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿cierto? Así que, hermanos, yo les digo también que el Señor no nos va a dejar y no estamos solos. Vamos a leer el último versículo que se encuentra en Isaías 41, 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso, hermano. De verdad, no sé, pero yo encuentro hermoso a este Dios que nosotros conocimos. De verdad que lo encuentro tan maravilloso haberle conocido y que Él se haya cruzado en nuestro camino, de verdad, porque es lo más maravilloso que nos ha sucedido. Así que adoremos, cantemos, oremos a nuestro Dios. Mientras más difícil sea la situación, oremos, cantemos. Aunque nos salga la voz media desafinada, no importa. Porque Dios está mirando a la alabanza que sale de nuestro corazón. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga y vamos a orar por su palabra y le vamos a pedir a la pastora Ángela que ore por la palabra que el Señor nos ha regalado en esta tarde. Aleluya. Que el Señor les bendiga.